Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con este ciclo de capacitación en transformación digital, llevado adelante por CEDU. Agradecerles a ustedes que nos acompañan acá de forma presencial, también a los que nos acompañan de forma virtual a través del canal online de CEDU. También especialmente a nuestros speakers, Julio de TotalNet, Berusca de Fenicio y Gonzalo de Encuentra. Muchísimas gracias. Se me pasó la presentación. Un segundo. Ahí. Contarles que esto lo llevamos adelante desde CEDU, la Cámara de Economía Digital del Uruguay, donde reunimos, agrupamos y representamos a actores del ecosistema digital del Uruguay. Trabajamos en torno a tres pilares principales, que es desarrollar el ecosistema, donde hacemos actividades de red, de generación de red y de promoción del sector, generar y difundir conocimiento, donde hacemos instancias como esta que nos convocan. También generamos informes y estudios de mercado. Y en torno a la representatividad también es el tercer. También contarles que desde CEDU llevamos adelante ciberlunes.uy, que es una campaña de descuentos online. Lo vamos a hacer el próximo 5, 6 y 7 de junio, así que invitarlos también a que se sumen. Los que no, por si no lo conocen, es una campaña de descuentos que se lleva adelante en ciberlunes.uy. Se trata de 3 días de descuentos, que en paralelo se desarrolla una campaña muy fuerte de comunicación online y offline destinada a llevar tráfico hacia el sitio ciberlunes.uy. Para inscribirse, dado que tanto Ciberlunes como Cyber Monday es marca registrada de CEDU y además es exclusivo para socios, tienen que hacerlo a través de ciberlunes@cedu.org.uy. Pueden escribirnos por ahí, les pasamos toda la información. ¿Qué más me falta? ¿Por qué tienen que estar en Ciberlunes? Algunos datos. Esto es sacado del monitor Ciberlunes, es un informe que hacemos desde la Cámara, que nos dijo que en 2021 Ciberlunes significó el 17% de las ventas digitales de quienes participaron. Es decir, de las marcas que participaron, gracias a Ciberlunes, vendieron el 17% a través de sus canales online. Y además nos dijeron que Ciberlunes es la fecha preferida de realización de compras para el 26% de los uruguayos, que está muy bien posicionado también Ciberlunes como marca. Por último, de dejarles mi contacto, que es santiago@cedu.org.uy, por cualquier consulta que quieran hacer. Y además agradecerle a los sponsors de este ciclo, Fenicio, Pfizer, MailUp, Wes y ciberlunes.uy, por supuesto. Lo vamos a dejar con unos videitos y ya damos paso a los speakers. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos. Somos WES, somos Uruguay, somos logística integral y logística inversa para e-commerce en todas sus fases. Somos soluciones a medida, estés donde estés. Somos claros, transparentes, tecnológicos. Somos 50.000 metros cúbicos de almacenamiento a gran escala y 13.000 metros de hub urbano.
Somos fulfillment, última milla, integración y visibilidad de todo el proceso en tiempo real. Somos UES, la solución logística para tu e-commerce en Uruguay. Mira, hace 45 años que se encuentra en el mercado ofreciendo productos de fabricación propia y también de importación. MIR tiene dos verticales de producto. La primera es la fabricación propia o fabricación nacional, como mejor se lo conoce, y la otra que es la importación. Una persona puede comprar o en stock, es decir, elige el mueble, el modelo, el color que tenemos en disponibilidad, o puede comprarlo en preventa eligiendo el color que quiere, el modelo que quiere, la cantidad que quiere y lo espera por 60 días, es decir, la próxima importación, a un precio menor. Fenicio nos ha permitido mejorar el entendimiento de la preventa hacia los usuarios. Eso llevaba un desarrollo y un maquetado que no es común en todos los e-commerce, entonces Fenicio pudo encontrar la manera de que nosotros seamos más claros a la hora de vender en nuestro sitio web y que el cliente entienda cómo tiene que comprar o en preventa o si lo quiere tener ya en stock. El servicio de catálogo de Fenicio nos ha permitido mejorar en lo que es la experiencia del cliente. Nos ha permitido desarrollar aún más la omnicanalidad de la empresa, porque le brindamos a un cliente la misma experiencia tanto en la compra web como la compra en un showroom. Buenos días para todos. Antes que nada quiero comenzar agradeciendo a la CEDU por cedernos este espacio para conversar con ustedes, un tema que es realmente muy apasionante, el que vamos a hablar hoy. Agradecerles a ustedes la participación, el tiempo que nos destinan a compartir este espacio. Y naturalmente, gracias, Gonce, gracias, Verusca, un panel de primer nivel el que tenemos hoy de mañana. La temática que nos convoca hoy, en este ciclo de charlas de CEDU, que tiene que ver con la promoción, como promover la transformación digital, vamos a tratar de contarlo a través de lo que ha sido y viene siendo nuestra propia experiencia, nuestro propio viaje de transformación como compañía, un viaje que ya hemos iniciado, si se quiere, hace más de 1 año y medio. Ahora les voy a contar de qué mercado vengo yo, en qué mercado se desempeña nuestra compañía, que es en el de medios de pago, para un poco nivelar, que todos entendamos de qué estamos hablando, si bien van a ser conceptos quizá muy familiares a todos. Cuando hablamos de transformación digital, lo podríamos entender como un concepto desde el punto de vista conceptual, como la incorporación de tecnologías disruptivas a nuestros procesos de negocio para generar mayores eficiencias, generar mayor valor para nuestros clientes, pero vamos a tratar de que le queden conceptos clave más allá de esta definición teórica, que sobre todo tienen que ver con los cambios culturales que son necesarios y que nosotros aprendimos, que es fundamental poder involucrar para implementar una transformación exitosa. Un poco contarles quién soy yo. Mi nombre es Julio Crispino, tengo ya más de 16 años en la industria financiera, en el negocio adquirente, propiamente dicho. Si bien mi área de expertise es el área financiera, tengo mucha vocación hacia el cliente. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos roles dentro de este negocio, pasando por el área de controller, el área de producto. He tenido la oportunidad de aprender muchísimo sobre la tecnología que soporta todo este ecosistema que es, les diría, de los más dinámicos de toda la industria. Y ahora vamos a entrar más en detalle por qué es uno de los sectores más dinámicos y cuál fue, si se quiere, uno de los principales disparadores que nos impulsó de alguna manera a transformarnos. Es decir, hoy todos creo que sabemos que la transformación digital es un must,
un deber para cualquier compañía, de casi cualquier actividad y cualquier tamaño. Muchas veces eso viene dado por condiciones de mercado, en otras viene por otro tipo de condiciones. En nuestro mercado en particular, en septiembre del año pasado ocurrió lo que se llama, y creo que todos debemos saber o haber escuchado, la multiadquirencia. Voy a hablar un poquito más en detalle más adelante. Pero bueno, en conclusión quiero contarles en esta media hora por lo menos conceptos bien importantes a la hora de plantearse una transformación o atravesar un proceso de este tipo. Por último, sobre mí, he tenido la oportunidad de participar en implementaciones de tecnología para aceptación de distintas formas de pago. Esto desde, para que se hagan una idea, desde la tarjeta de débito en su función compra, allá por el año 2011, cuando acá las operaciones con tarjeta de débito eran apenas un 7%, y hoy ya estamos hablando de un 70%, por una ley de inclusión financiera que aceleró esa tendencia, la implementación de pagos sin contacto, la implementación de los códigos QR, y si se quiere lo que hoy ya hablamos de tendencias digitales, es decir, productos de aceptación digital. Así que bueno, básicamente esa es un poco mi historia, y ahora contarles qué es TotalNet. Nuestra transformación fue un paso más allá de lo digital, incorporó un cambio de nombre, un cambio de marca, fue realmente una transformación completa a todo nivel. Creamos una oficina de transformación, de alguna manera porque tuvimos y tenemos que gestionar una multiplicidad de proyectos enorme que van corriendo en paralelo y que juntos van orquestando todo lo que es la transformación en sí misma. Esa oficina de transformación es la encargada de gestionar de alguna manera todo el proceso, pero vamos a ver que es un proceso que involucra a todas las áreas de la compañía. VisaNet en cifras, para ponerlo en perspectiva, un paso antes. Nosotros estamos en el negocio adquirente. ¿Qué hace un adquirente? Toda vez que ustedes pagan una transacción de compra o un servicio o lo que sea en un comercio establecido dentro de Uruguay, sin importar el canal, es decir, si lo hacen con la tarjeta, si lo hacen por internet, si lo hacen con un celular, detrás de esa transacción hay un adquirente que básicamente lo que hace es procesar la venta de ese comercio. Bueno. VisaNet, ahora TotalNet, durante más de 25 años tuvo el rol exclusivo de este trabajo para el sello Visa. Eso de alguna manera nos permitió construir una base enorme de conocimiento de este negocio por el hecho de representar una marca de este porte. Estamos hablando de un procesamiento líder en cuanto a volumen de negocios. Somos socios de unos 50.000 comercios, procesamos las ventas por todos sus canales. Estamos hablando de un volumen de operaciones de más de 6.700 millones de dólares, una cifra enorme, 225 millones de transacciones anuales, y estos 25 años de experiencia que les comento, que bueno, es de alguna manera la matriz, el punto de partida sobre el cual nosotros comenzamos a construir nuestra transformación. Y fíjense el nombre que elegimos, pasamos a ser TotalNet, ya asumiendo una suerte de compromiso con la comunidad hacia esa transformación, en el hecho de que claramente nos vamos de ese esquema de trabajo de Visa hacia un esquema de trabajo agnóstico, a trabajar con todas las marcas del mercado, que en definitiva eso fue el hito que marcó la multiadquirencia. Dejar de trabajar en exclusiva con un único sello y que los adquirentes trabajaran con multiplicidad de sellos, es decir, con otras marcas. En nuestro caso, con la incorporación de Mastercard, que es parte de la transformación que estamos atravesando en este momento, pero naturalmente incorporando tantos medios de pago como se utilicen en el mercado, para que obviamente eso sea una propuesta de valor más comprensiva para nuestros clientes. Esto es un poco la historia de qué es VisaNet. Y para la charla de hoy, esto es una frase vigente, creo que todos la conocemos. Lavoisier es un economista, biólogo y químico del siglo XVIII, que de alguna manera reformuló el pensamiento fundamental de aquella época, considerándose uno de los padres de la química moderna por su postulado, su ley de conservación de la masa, bajo que nada se pierde, todo se transforma.
¿Por qué nos parece que tiene sentido esto? Muchas veces cuando hablamos de transformación digital, empezamos a pensar como locos que esto se trata de incorporar tecnología a lo loco, ser fancy, estar en las últimas tendencias, y terminamos por allí perdiendo foco de qué es nuestro negocio, por qué, qué es lo que hacemos. No se trata de cambiar, de perder aquella identidad de lo que hacemos, sino de transformarlo, hacerlo de acuerdo a cómo es hoy la realidad, que es inexorablemente digital. Por eso creíamos que esta frase, de alguna manera, para ya meternos de lleno en el tema, tenía mucho sentido para setear esta expectativa de que vamos a hablar de transformación en ese sentido. Vamos a poner un poquito en un contexto histórico de cómo llegamos a esta era actual, que es de alguna manera una cuarta revolución, la revolución digital. Vivimos en la era de la disrupción digital. Esto de alguna manera nace, haciendo historia, con la era de la mecanización. Marcó la primera gran revolución en la historia, dándole paso luego a la electricidad, que eso de alguna manera potenció e incrementó y profundizó la revolución industrial. Comienza la producción en masa. La producción en masa comienza a generar los primeros cambios de comportamiento global en los consumidores. ¿Por qué? Pues se empieza a producir en cantidad. Al producirse en cantidad, la oferta se expande, se hace más asequible para todos, y eso ya empieza a dinamizar globalmente de otra manera al consumidor. Luego viene la era de la informática, la era en la cual el mundo comienza a prepararse para generar y almacenar la información. Comienza la era de los automatismos, y finalmente llegamos a esta era actual, que estamos en la era principalmente de la digitalización, de la información. ¿Cómo de alguna manera llevamos esto nosotros a nuestros medios de pago, a nuestra industria, haciendo un poco de historia? Disculpen que... Bien. La industria de medios de pago es una industria realmente muy, muy joven. Si se quiere, nace en esta cuarta y última revolución, con lo cual ya los cambios que se hacen presentes en la industria en la cual trabajamos son mucho más vertiginosos, suceden a un ritmo mucho más rápido, y de hecho han ocurrido más cambios en los últimos 5 años que en los últimos 50. La forma en la que básicamente pagamos y aceptamos pagos ha cambiado radicalmente en estos últimos años. Aquí repaso con ustedes cómo nace de alguna manera la forma de transaccionar, la forma de utilizar los medios de pago. Algo que creo que todos podemos haber conocido son los vouchers manuales. Después obviamente llega la tecnología digital y comienzan las lecturas de banda, la introducción del chip, dotando de más seguridad a las transacciones. Y obviamente nuevamente en la era de la digitalización, cada vez más vamos a ver que lo que son el hardware que ha acompañado a esta industria, estoy hablando de lo que creo que todos conocemos y nos es familiar, las terminales POS, en algún punto van a ir tendiendo a mutar hacia otras formas y eventualmente hasta desaparecer. ¿Por qué digo esto? Ya hay grandes marcas que se están posicionando en este segmento, marcas establecidas de terminales que hoy se están preocupando en tener una línea de negocios bien importante para su formato digital. ¿Por qué? Porque justamente tienen esto muy, muy claro. Es importante que cuando nos vamos a plantear una transformación, tengamos una lectura del contexto y de la realidad lo más asertiva posible. Y en ese sentido nos parecía importante compartir con ustedes 4, de alguna manera, indicadores o componentes claves de esta nueva realidad que, ya si se quiere, es una realidad actual. Hablar de nueva ya quizá no sea algo tan vigente, pero hubieron sí ahí drivers que obviamente todos conocemos que tienen que ver con la pandemia, con la guerra, con crisis, y justamente uno de esos componentes tiene que ver con la incertidumbre.
Nunca antes el mundo había experimentado, si se quiere, una sensación colectiva de tanta incertidumbre. Naturalmente, como digo, los factores son todos conocidos, contextos de pandemia, de cambio climático, de guerras, etcétera. Todo esto es un componente que va llevando a cambios en el comportamiento de los consumidores. Nuevos paradigmas, hemos cambiado también a partir de esto nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos, de cómo de alguna manera seteamos nuestros objetivos de vida, aquello que en las antiguas generaciones era importante como el ahorro para la casa o el coche, hoy está mutando hacia otras aspiraciones. Por ejemplo, hay estudios que indican que las generaciones más jóvenes están más preocupadas, por ejemplo, por las experiencias, por viajar, por conocer, por de alguna manera tener esas experiencias de vida. Esos son los nuevos paradigmas. Vivimos en una época de distanciamiento social. Si bien la pandemia se dio, todos nos lavamos más las manos, todos estamos un poquito más lejos en la fila. A casi nadie ya le gusta o trata de evitar tocar efectivo. Y así podría seguir con un montón de ejemplos, pero es una era que llegó para quedarse. Hoy, sin ir más lejos, estamos teniendo esta instancia en un formato híbrido, donde tenemos una audiencia presencial, pero también hay otra participando en un formato virtual. Y eso es parte también de este nuevo entorno que tenemos que tener en consideración. Y por último, la disrupción digital propiamente dicha, la incorporación de nuevas tecnologías que está así creciendo a un ritmo exponencial. Todo esto de vuelta son factores que tenemos que tener en cuenta para una transformación exitosa, para darle sentido y que genere un valor en el ecosistema. También de la mano de esto, y como lectura de este nuevo entorno, hay nuevos hábitos, que lo que queremos compartir con ustedes es cómo de alguna manera poder transformar esos nuevos hábitos en oportunidades. Es decir, de alguna manera, hoy sabemos que los productos y las necesidades nacen primero en digital. Entonces, sin lugar a dudas, tener entornos de este tipo, poder permitir interrelacionarse a nuestros clientes en plataformas digitales, puntualmente en el caso de la industria de medios de pago, esto sin lugar a dudas es un must. La evaluación del uso de los recursos también se vuelve sumamente importante, y acá podría poner un ejemplo. Antes era muy normal que los recursos se destinaran a una fuerza de ventas propiamente dicha, en contacto con el cliente. Hoy estamos en otra era. Hoy el cliente es quien está verdaderamente informado, y quizás nuestros recursos puedan estar orientados más hacia un pick-up center o un centro de logística que haga el proceso de compra más limpio y más amigable. Y ahí sin duda Gonzalo tiene mucho más para aportar que yo, pero va en ese sentido. Luego, entender que la salud es el nuevo beneficio, empatizar en este aspecto con la comunidad en su conjunto, también es importante para tener una transformación exitosa. Y por último, cuando veíamos estos videos que nos pasaba Edu antes de comenzar con la charla, por allá hablaba uno, creo que era el de Wes, si mal no recuerdo, que hablaba, somos claros. Hoy, más que nunca, ser claro, ser transparente en la forma que hacemos los negocios, en cómo nos comunicamos con los clientes, es altamente percibido, y también tenemos que tenerlo en cuenta en ese sentido. Ahora sí, y ya entrando de lleno en qué cosas queremos compartir como importantes y medulares, de vuelta, hablar de una transformación digital es una disciplina en sí mismo, pero hay 4 habilitadores que son clave, que es lo que nos gustaría que se lleven de esta charla puntualmente, que tienen que contemplarlos en cualquier proceso de transformación digital. Uno de ellos obviamente tiene que ver con nuestros clientes. Acá se nombran herramientas tradicionales, pero más allá de eso, lo importante es entender el cliente en un sentido profundo, escucharlo, integrarlo, ponerlo en el centro. No diseñemos cosas que no lo tienen en cuenta, no incorporemos tecnología que el cliente mismo no la testea o no la prueba, o de alguna manera no estamos seguros qué tanto valor le va a agregar. El cliente es fundamental en el proceso de transformación, tenerlo en el centro. Otro pilar tiene que ver con las personas. Y ahí rescatamos las 4 E del liderazgo. Es fundamental encontrar los skills de cada uno,
para poder enganchar, generar el engagement necesario. Es fundamental que la gente se sienta partícipe y protagonista de este proceso. Nosotros adoptamos distintas gimnasias para esto. Tenemos encuentros periódicos con toda la organización. Mensualmente nos reunimos y contamos el avance de los proyectos, los logros, las dificultades, y mantenemos de esa manera una comunicación transparente. La gente entiende cuál es su lugar en el proceso de transformación, cuál es su rol fundamental en ese, qué pieza es de ese gran engranaje, porque no nos olvidemos que la transformación es eso, es la orquestación de muchas disciplinas, de muchos proyectos y procesos. Otro obviamente tiene que ver con la tecnología en sí mismo, y acá lo importante que nos parece valioso que podamos compartir es que el desafío es en seleccionar las tecnologías que más se ajusten a las necesidades del cliente, del mercado y al presupuesto. Hay mucha oferta de tecnología, vivimos en la era de los microservicios, de las APIs, de alojamiento en nube, de un montón de cosas que se nos van a presentar para poder transformarnos y ofrecer más valor. El desafío es ese, en hacer la mezcla que optimice, obviamente, nuestros objetivos. Y por último, los procesos. Y ahí está totalmente relacionado con todo lo anterior, sobre todo con el cliente. En nuestros procesos, de alguna manera, tenemos que cambiar ciertas metodologías, plantearnos ser más ágiles, sobre todo. Tenemos que estar preocupados por los time to market, de vuelta incorporar al cliente, hacerlo partícipe, prototipar con él. Y a través de estos 4 habilitadores es que comienza el seteo de lo que es la estrategia para la transformación. Como toda estrategia, la misma comienza con un diagnóstico, un estado de situación. De vuelta acá, herramientas tradicionales y que todos conocen, un análisis FODA, un análisis PEST, es decir, entender las variables externas a mi negocio, es decir, aquellas variables políticas, económicas, sociales, que están tecnológicas, que están impactando en el ecosistema en el cual nos desarrollamos, nos va a permitir setear una estrategia más allá de nuestro ombligo. Cuanto más enriquezcamos nuestra evaluación con este tipo de datos, más asertivos vamos a ser. Una vez que tenemos, en nuestro caso, obviamente, puedo compartir que hicimos estudios de mercado, focus group, entrevistas con los clientes, mystery shoppers, de vuelta, herramientas muy conocidas, pero que dan información quali y quanti, que cuando uno la procesa y la baja, hace un seteo de la estrategia, proponiéndose objetivos, si se quiere, más asertivos, que están más en línea con lo que espera la comunidad de uno. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando vamos a pasar a ese estado deseado, ¿a dónde queremos llegar? Tenemos que tener, a partir de todo ese diagnóstico que hicimos, la solvencia para poder respondernos qué tan realista es lo que me estoy planteando, si lo voy a poder medir, es específico, tengo que ser concreto, porque luego lo tengo que comunicar, la gente me tiene que acompañar. Esto no puede ser un postulado muy genérico. Y por último, tiene que ser, obviamente, realizable. ¿De acuerdo? Por último, este es, si se quiere, el ejercicio más desafiante, que básicamente se trata de cruzar ese estado deseado que yo quiero lograr por mis capacidades actuales, mi situación actual y el tamaño de la oportunidad. En ese sentido, creo que fuimos, y esto lo digo con total humildad, hábiles en poder seleccionar unos pocos objetivos, pero de gran impacto, porque todo el trabajo previo tuvo ese grado de conciencia, ese grado de detalle. Entonces, el output de esto, es decir, lo que es el plan de acción, tiene que ser eso. Pocos objetivos de gran impacto, realizables, alcanzables, medibles. ¿De acuerdo? Ya estoy básicamente para terminar, para cerrar. Quería compartir con ustedes un poco lo que son tendencias, experiencias digitales que se observan, que ya no están muchas de ellas ajenas a nuestro mercado.
Obviamente los servicios de streaming, el consumir entretenimiento, aplicaciones que ya son muy naturales a todos como Netflix, Spotify, YouTube, etcétera. La mecánica click and collect, donde uno paga en forma previa a recoger su compra. Aquí, por ejemplo, hay grandes superficies que ya utilizan este sistema, algunos restaurantes. La posibilidad de pagar en un formato omnicanal, en el cual la empresa le da a su cliente la posibilidad de pagarle básicamente en cualquier canal, digital, presencial, a su delivery, etcétera. Los servicios o asistentes virtuales, que son básicamente plataformas que nos permiten vehiculizar pagos en plataformas sociales que ya conocemos, por ejemplo, como WhatsApp, como el chat de Facebook. Ya hay soluciones de pago que permiten disparar pagos directamente a través de estas plataformas. Y por último, lo que son los wearables o usables, es decir, cuando dispositivos de la vida cotidiana, como un reloj, un parlante, la heladera, etcétera, lo utilizo para pagar. En nuestro mercado en particular, este último es algo que todavía está en fase de desarrollo. Sí hay experiencia a través de celulares, pero lo que son los dispositivos móviles conectados a Internet todavía queda un camino por recorrer. Pero bueno, yendo al caso puntual, tener en cuenta estas tendencias para nosotros se vuelve fundamental a la hora de preparar toda nuestra propuesta, toda nuestra infraestructura y transformarnos hacia algo que sea capaz de atender también estas experiencias que el mercado hoy está solicitando. Por último, con ustedes las tendencias digitales que de alguna manera ofrece el mercado para poder construir experiencias a nuestros clientes y el ecosistema a la hora de efectuar pagos o interrelacionarse con nosotros. Ahí encontramos aplicaciones de biometría para validaciones de identidad, marketplaces para que los comercios distribuyan sus artículos y hagan sus ventas, tokenización para garantizar la seguridad de las operaciones, el blockchain, bueno, obviamente como la plataforma sobre la cual se emiten y trafican las criptomonedas, transacciones de persona a persona, transacciones contactless, etcétera. Acá básicamente lo que queremos compartir es que una buena combinación de estas tecnologías que ya están disponibles en lo que hace a la industria de pagos garantiza, si se quiere, una buena experiencia para los clientes. Por último, y ahora sí para cerrar, queríamos dejarles esta reflexión, que creo que a lo largo de toda la presentación o de toda la charla la he remarcado. La transformación digital solo se logra de vuelta cuando hay una transformación cultural que la ejecuta y la acompaña. De vuelta, las personas dentro de las organizaciones son quienes se encargan de la transformación digital. Muchas gracias. Toca a mí. Bueno, comienzo nomás entonces. Bueno, mi nombre es Gonzalo Monzón. Soy socio y fundador de Encuentra, una plataforma de OMS que se enfoca en el sector de retail y fashion específicamente. Y bueno, y hoy les voy a hablar de una presentación que antes de entrar en la presentación, a mí me quedó un dato de lo que vimos hasta ahora que me parece que también está bueno repasarlo porque no es menor. Y es lo que decía la gente de CEDU. El 17% de las ventas se realizan en ciberlunes. O sea, para mí es un dato contundente que a quienes estamos en la industria nos tiene que hacer prever justamente ese volumen. Yo ya lo veía viendo, en teoría veía que nuestros clientes tenían un por 20 en algunos casos en venta, pero no sabía que representaba un porcentaje tan grande de lo que es la facturación anual. Y después el otro dato que también me llamó la atención de la presentación de Julio es que se me fue para adelante esto, vuelvo para atrás. Ahí. Y el otro dato que me llamó la atención es justamente la aceleración que hubo en los últimos 5 años.
de la transformación justamente digital que han tenido los negocios. Y es un hecho. En esta presentación el título, perdón, que me quedó súper largo, y era más largo, lo traté de achicar un poco para que entrara en la presentación. Pero básicamente de lo que les voy a hablar es de procesos para la estrategia omnicanal, ¿sí? Cómo llevar adelante, o por lo menos consejos, o desde nuestra experiencia, lo que vemos que son las buenas prácticas que habría que adoptar para poder justamente aprovechar este crecimiento que hay también en demanda, y que hoy tenemos una situación en la que los retailers deben aprovechar, porque está todo el viento a favor. Así que, ahora sí. Bueno, citando frases también, como lo hizo mi predecesor, acá una que habla específicamente de la evolución, y justamente lo que habla de la evolución no es de fortaleza, sino de la capacidad de adaptarse al cambio, justamente. Y en eso es en lo que estamos. O sea, hoy justamente el ecosistema de retail en Uruguay está necesitando, y necesitó, ya lo vamos a ver ahora en la presentación, adaptarse, y aún sigue necesitando adaptarse a muchos cambios. Y tiene mucho que ver con las personas, es verdad, pero también tiene que ver con tecnología. Entonces, acá me voy un poco al inicio de la tecnología, del e-commerce, para tratar de alguna manera contextualizarles dónde estamos hoy y de dónde venimos también, un poco lo que comentaba Julio respecto a la industria de pagos. Allá por los 2000 y entre el 2000 y el 2010, la tecnología para crear sitios web o para crear e-commerce era costosa, no era nada barato. Desarrollar un e-commerce tenías que contratar un desarrollador, un equipo de desarrolladores, tenías que hacer tu propia investigación, realmente tenías que gastar mucho tiempo y dinero en vender un producto. ¿Y qué pasaba cuando ponías todo eso al servicio del e-commerce en Uruguay? Y probablemente no tenías mucha venta, porque no había una alta penetración en Internet, no había un hábito de compra, entonces realmente era muy difícil. Aquellos que nos animamos en aquellos años a desarrollar e-commerce, fuimos los que de alguna manera lo sufrimos, y también de alguna manera los que, como varios que veo acá en esta sala, hemos creado muchas de las bases que hoy estamos aprovechando. Evolucionando, sobre el 2010 ya empiezan a aparecer las plataformas, ¿sí? Las plataformas como Shopify, después surgió Fenicio también. Entonces ya se fue cortando la brecha tecnológica, y aquello que era muy costoso, de que tenía que contratar un equipo de gente o que tenía que poner un equipo de desarrollo a trabajar en la generación para un canal de ventas, se transformó en algo que ya no era tan complicado. Pero ¿dónde estaba? Y acá, perdón, pero voy a hacer solamente una parte de la historia, habla mal de la industria de pagos, porque lo viví, y me acuerdo en el 2000, estamos hablando hoy con Ivana más temprano, en el 2015, 2014, un e-commerce day, en el que una plenaria completa se puso a hablar mal de los medios de pago. Era como que, acá todos queremos vender más, pero los medios de pago, y era realmente algo que en aquel entonces, allá por el 2015, 2014, 2015, se veía que teníamos todo para vender más, pero había como un cuello de botella en el procesamiento de pagos, como que se perdían clientes ahí. Eso también ha ido evolucionando, y seguramente en los últimos 5 o 6 años ha crecido y mejorado. De hecho, hoy por hoy, que vamos ya un poco a la era moderna prepandemia, ya la tecnología es un commodity. O sea, hoy por hoy nadie piensa, o por lo menos la mayoría de los retailers que quieren lanzarse a la venta, no consideran hacer sus propios desarrollos de plataformas. Y este gráfico se lo robé a Martín Gelfi con su permiso de LinkedIn, que es una encuesta que publicó de datos de CEDU del año pasado. Y ya ven, o sea, hoy está dominado por plataformas el mercado de e-commerce. Totalmente dominado por plataformas, donde ya también tenemos un marketplace que en Uruguay es el único que lidera, tiene una posición dominante, es el líder en ventas. Y después tenemos tecnologías que resuelven todo. Tenemos medio de pago eficiente. Hoy ya no podemos quejarnos de eso. Hoy la tecnología para cobrar, podés cobrar con link de pago, podés cobrar con QR, podés cobrar online, offline, entregar la mercadería y cobrar contra entrega, o sea, y la última milla también, que es discutible, pero hay operadores de última milla que lo están haciendo muy bien, que están metiendo mucha tecnología, están invirtiendo mucho dinero en hacer que esto sea un ecosistema donde todo lo que necesitas para vender lo tenés, ¿sí? Hoy estamos en esa situación. Pero veníamos en este franco crecimiento de toda la rama tecnológica con una gente que está tratando de comprar, con un crecimiento de ventas también, hasta que nos voló la cabeza a todos la pandemia, ¿sí? Y a todos los que teníamos un canal de venta o estábamos dando un servicio, un canal de venta, vimos que esto se explotó.
Y ya no era niveles ciberlunes, era niveles de demanda sostenida, constante y con expectativas altas de los clientes, porque no tengo otra cosa que hacer que comprarte y esperar que me entregues el producto. Esa era la realidad que tenían los clientes en el 2020. Entonces eso lo que hizo fue catalizó todo ese roadmap de crecimiento que estábamos viendo, los que estábamos en e-commerce, se precipitó. Se dio una aceleración del proceso, como dice ahí, del proceso de digitalización. Tuvimos que empezar a entender más, porque si no entendíamos no podíamos vender más. La demanda obviamente que creció, y eso lo que generó fueron hábitos. No se terminó con la pandemia el crecimiento del e-commerce. Se sostuvo. Es verdad, las tasas que se lograron en esos años no se van a mantener, pero sí que dejó una vara muy alta para aquellos que quieran tirarse a vender online. Porque ahora los clientes ya saben cómo comprar. Y cada vez son más, y en ese bloque de tiempo se volcó mucha gente a hacer su primera compra, y hoy ya son habituales del e-commerce. Entonces eso nos lleva a tener que implementar justamente de lo que viene la charla. Implementar automatización, unificación de tareas, ¿sí? Aquellos que solamente tenían una tienda para vender online y tenían una sucursal, o aquellos que tenían solo sucursales y no tenían una tienda online, o tenían un canal pero no le daban mucho corte, se dieron cuenta que eso fue el método de supervivencia y que ahora los clientes están eligiendo comprar por ahí. Y quienes no compran por ahí, utilizan eso para después finalizar la compra en la calle. Entonces, sí que tiene que haber mucha unificación y automatización de tareas, porque esto es un juego en equipo de toda la cadena de retail. Permiso. Entonces, no hay recetas mágicas para automatizar tampoco. Se trata de procesos, básicamente. Y acá voy a hablar de una palabra que se llama fulfillment, que para los que no lo conocen es básicamente, el fulfillment es completar, o sea, completar la orden y hacer la entrega. Esa es una disciplina, ¿sí? No es solamente la palabra como tal, sino que es una disciplina entera que abarca un montón de cosas que se tienen que hacer. Y acá algunas de las cosas que necesito hacer si quiero hacer un fulfillment automatizado o unificado, ¿sí? Lo primero que nada, esto tiene que ver con la tecnología y necesito que los sistemas tengan esta palabra que dice interoperabilidad, que los sistemas puedan hablar entre ellos. Si yo no tengo un e-commerce que se conecte con mi sistema de stock, puede ser que pueda tener problemas, porque puedo vender cosas que tal vez ya no tengo, ¿sí? Lo mismo con los sistemas de facturación, lo mismo con los sistemas de última milla. Hoy creo que las plataformas resuelven mucha de esa interoperabilidad necesaria, pero lo que pasa después de que el cliente me paga no está del todo resuelto. Entonces tenemos que tener por lo menos sistemas de trabajo y después veremos si son sistemas tecnológicos en función al volumen que cada uno tenga en su negocio, porque tampoco es verdad, no se puede adoptar tecnología si tengo un promedio de 10 pedidos por día, aunque capaz que en ciberlunes llego a 200, ¿sí? Pero sí tengo que adoptar procesos para poder bancarme esa carga de 200 pedidos con el mismo nivel de servicio que tengo cuando vendo 10 por día. Bueno, tecnologías para la preparación de pedidos, como la captura de datos, si puedo tener códigos de barra a mis productos, o códigos QR o RFID, que son tecnologías de captura que me permiten minimizar la tasa de errores, para que cuando las personas vayan a buscar los productos, si tengo una tecnología que me permite capturar y validar que el producto que estoy tomando en este momento de la góndola sea el que el cliente compró, voy a eliminar un problema que es que el cliente reciba algo que no es lo que pidió, ¿sí? Y después, lo que veníamos hablando, los procesos se tienen que adaptar a las necesidades de los canales de venta. Eso es así. O sea, hoy por hoy tenés canales de venta que te demandan una entrega flex en el día, tenés canales de venta que te demandan una entrega en 2 horas, pero no es el canal, es el cliente el que lo busca. El cliente elige comprar en aquellos canales o en aquellas plataformas o en aquellos retailers que ofrezcan estas opciones, porque justamente es lo que hace la diferencia. Entonces yo tengo que adaptar mis procesos a esas necesidades. Y ahí voy un poco en cómo se puede adaptar esos procesos. Entonces acá, esto aplica así, entiendo yo, así tengas tecnología o no tengas tecnología. Para mí este es el proceso que tiene que suceder después de que el cliente paga. ¿Ah? Parece bastante elemental, muchos de los que vendemos online seguramente ya lo hacemos. Se me fue para adelante. Ahí, perdón. Muchos de los que vendemos online ya lo hacemos, pero básicamente es, este proceso lineal se puede también automatizar y hay muchas de las cosas de este proceso que depende del volumen que tenga, yo puedo también automatizarlo e unificarlo. Entonces, picking de la mercadería no es ni más ni menos que recolectar lo que los clientes me compraron. ¿Y qué oportunidades tengo de automatizar
el picking acá? Y bueno, y si tengo un sistema, o si tengo la posibilidad, y cuando hablo de sistema, capaz que estamos hablando de una planilla de Excel, no estoy hablando de una tecnología avanzada. Es simplemente ver la posibilidad de llevar la información de un sistema a otro para que esa información de alguna manera la pueda tener en la operación lo más automatizado posible. Es decir, que no dependa exclusivamente de que venga una persona y entre a la plataforma, descargue la venta, agarre la hojita y se vaya a hacer el pedido. ¿Sí? Entonces ahí en el picking, si yo puedo automatizarlo, también puedo hacerlo masivo. Yo podría hacer picking de 100 pedidos al día. O de una ola de picking de todo lo que vendía. Entro ahora en la mañana a mi centro de distribución y hago el picking de todo lo que se vendió el día anterior. ¿Sí? ¿Y eso qué me lleva? A que el empaque tenga que tener una etapa de clasificación. Porque si recogí 100 productos, ¿cómo sé a qué venta pertenece cada uno? Bueno, hoy lo que les digo es que hay tecnología para poder hacer justamente estas dos etapas automatizadas. Y vuelvo al tema de volumen. Depende del volumen que tengamos si necesitamos tecnología o no. Pero el proceso sí lo necesitamos. El empaque justamente es, bueno, empacar el producto, lo que me compró el cliente o lo que me compró el cliente, poner una etiqueta de envío y generarle la notificación al cliente para minimizar justamente la ansiedad que le procura cuando hizo la compra y no sabe qué está sucediendo. Si yo estoy avanzando en esto, puedo notificarle al cliente que su pedido está pronto a ser entregado. Y eso también se debe y se puede automatizar. ¿Sí? O sea, la operación no tiene que ser una operación de caja negra. Tiene que ser una operación que hable con el resto de los sistemas. Si hay un sistema de facturación, en lo posible que hable con el sistema de facturación. Si hay un sistema de venta online, en lo posible, y es necesario, que hable con ese sistema online. ¿Sí? El envío. Bueno, después esto es, le registro que el paquete que va a llegar a esa última milla o a ese pick-up o a ese lugar donde el cliente lo quiere retirar, ya está en camino hacia ese lugar. Y acá tengo que registrarlo justamente también para marcar que el proceso está avanzando. ¿Sí? Y después el traqueo, justamente. Esto es también automatizable en cuanto a que lo que sucede después de que el courier o que el paquete está en determinada instancia de tránsito hacia la casa del cliente es súper importante. Y necesitamos tenerlo automatizado también, necesitamos tenerlo integrado, si es posible, con nuestra propia plataforma. Porque es realmente importante que el cliente sepa y sobre todo porque ese tracking es el que va a marcar cuándo cumplí con la meta. Y si yo dependo de que haya un ser humano que registre cuándo cumplí con la meta, probablemente no voy a tener métricas acertadas de mis tiempos de entrega. Y esas métricas son las que me permiten mejorar justamente mi habilidad de entrega. Entonces, sí que es bien importante tener integrado el sistema de tracking, ni que hablar de lo que puede pasar una vez que el pedido está entregado, de disparar una campaña de agradecimiento, una encuesta, lo que sea. Si no lo tengo automatizado, siempre voy a depender de que alguien vaya y lo haga de forma manual. ¿Sí? ¿Por qué proponemos esta administración basada en estos procesos de estos 4 pasos que obviamente cada negocio los tendrá de su manera? Porque si yo no lo marco de esta manera, aunque sea con actividades manuales, pero registrando qué pasa con cada pedido en cada momento, no lo puedo medir. Esto es un negocio que cada vez nos exige entregar más rápido, con mayor precisión, y si no puedo medir, realmente no voy a poder superarme. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo pasa desde que un cliente me compra hasta que hago el picking. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se hace el picking hasta que se hace el empaque? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se hace el empaque hasta que me lo viene a buscar el courier y después se lo entrega al cliente? Ahí es donde puedo detectar las ineficiencias o los cuellos de botella de la operación a macro escala que me van a permitir saber si mi operador de última milla es bueno, si mi picking o mi preparación de pedidos es buena, o si estoy teniendo un problema más macro. Pero si no lo registro, no lo puedo medir. Y todos estos procesos, existen tecnologías que lo automatizan. Va, como les digo, a la escala del negocio, pero existen otras tecnologías para automatizarlo. Entonces, bueno, acá voy a hablarles de un tipo de plataforma que entiendo yo que es la que conecta justamente todo este tipo de necesidades que tienen hoy los canales y los distintos sistemas. Obviamente que tiene que haber sinergia entre los distintos sistemas, pero entiendo yo que si hablamos de ventas, si hablamos de órdenes, si hablamos de ventas que vienen por distintos canales, y acá voy a hablar de que puedo yo, siendo un retailer, vender a través de una app, vender a través de una venta telefónica, vender a través de un marketplace y vender a través de mi propio e-commerce. ¿Sí?
para poder tener esa omnicanalidad, porque cuando hablamos de omnicanalidad siempre estamos pensando de que esto se trata de poner al cliente en el medio y venderle en la calle y venderlo online, pero también estamos hablando de que la omnicanalidad aplica a los distintos canales de venta online. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, justamente yo tengo que poder conectar mi sistema de RP, que es donde debería tener la información del negocio y el stock, los clientes, los precios, los productos deberían estar en ese sistema. Lo puedo tener conectado con marketplaces, con e-commerce, con herramientas de pasillo infinito, que esto es algo que cada vez se va a poner más de moda, que es, voy a un shopping, no encuentro lo que necesito y el vendedor agarra y me dice, ok, pero pará, ¿no querés que te lo entregue en 2 horas en tu casa? ¿Y cómo hago para integrar todo eso? Y bueno, eso tendría que poner órdenes en un sistema que ya esté entrenado para hacer lo que mejor hace, que es entregar rápido y bien, mirando la información del stock. Entonces ese vendedor que hace un año se hubiera perdido una venta, hoy está ganándola utilizando todo el músculo del e-commerce. Porque ese músculo de entregar bien, entregar rápido, en tiempo récord, lo está ejercitando e-commerce hace muchos años. Y hoy lo va a poder empezar a utilizar, o lo debería empezar a utilizar, el retail de la calle. ¿Sí? Bueno, la última milla tiene que estar integrada también. Los sistemas de WMS o los centros de fulfillment, yo puedo no ser el dueño de la mercadería. O sea, perdón, puedo no ser el que opera la mercadería. ¿Sí? Puedo tener mi mercadería en una bodega, en un centro de distribución, pero le tengo que hacer llegar a esa bodega la orden de preparación de pedido. ¿Sí? Y bueno, y ahí es donde le quiero hablar un poco de que los sistemas de OMS justamente tienen la habilidad de conectar esto. ¿Sí? Conectan las operaciones con los distintos canales de venta online para justamente hacer sinergia y entregar lo más rápido posible las órdenes. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de lo que es las distintas cosas que se dan, que un poco ya les comenté, las distintas estrategias de venta, que esto aplica más bien a los que tienen sucursales, también hay cosas que no aplican a los que tienen sucursales, pero yendo hoy a lo que son las modalidades de venta, hoy tenemos justamente la tecnología nos permite implementar este tipo de cosas, donde el cliente compra online, recoge en una tienda y está comprobado que el 20%, que compra un 20% más cuando a una tienda retira algo que compró online el cliente, ¿sí? Comprar en tienda y hacer un envío desde la propia tienda, esto es lo que les decía anteriormente, ¿sí? Las redes sociales como canal de venta no estamos descubriendo nada, que tienen un potencial enorme y cada vez va a ser más social la venta, ¿sí? Después en lo que tiene que ver con el uso de marketplaces, ni que hablar, o sea, es algo que hay que estar, no es opcional a esta altura del partido estar o no estar en los marketplaces o en el marketplace que existe en Uruguay. Y después sí, la integración con sistema de gestión de inventario es fundamental. Si no tengo eso, si no tengo mi sistema integrado, y insisto sobre este punto porque es algo que para algunos les resulta obvio, pero para otros no tanto. Y el éxito se nos va ahí, se nos va en que vendamos lo que podamos entregar. Y si no tenemos eso, estamos bastante complicados porque vamos a estar fallando en la promesa. Integración con sistema de gestión de pedidos, esto es lo que les decía. Si tengo un OMS, genial. Y si no tengo un OMS, lo que les decía, aplicar a una planilla de Excel o de alguna manera centralizar la información de todos tus pedidos porque tenés que tener un proceso que de alguna manera funcione igual para todos tus canales. Es la única manera de sostener el crecimiento. La personalización de la experiencia de compra solamente la puedo lograr una vez que tenga entendimiento de los datos que suceden. Hoy creemos que todo es para allá, pero hay una cantidad de clientes que usan nuestros canales de venta que no precisa recibir el pedido en 2 horas. No quiere recibir el pedido en el día. Quiere recibir el pedido bien en el menor tiempo posible o cuando esté en la casa simplemente. Porque en 2 horas yo estoy acá, no me van a entregar mi pedido acá. Y si yo quiero recibirlo personalmente, y capaz que no es en el momento más rápido, sino en el momento en que lo puedo recibir. Y para poder ofrecer esas estrategias, no nos queda otra que tratar de entender qué quieren nuestros clientes. Y la única manera de tratar de entender qué quieren nuestros clientes es logrando la personalización y entendiendo los datos de los consumos que tienen nuestros clientes en nuestros sitios. A ver si me pasé uno. No. Bueno, y acá algo que probablemente va a ser, entiendo yo, el próximo cuello de botella de la operación de venta online. Hoy tenemos, como les decía, toda una evolución que nos apuntó a vender bien online, a lograr una buena estrategia de venta, maximizamos, ponerle que llegamos al
la última milla, la logística interna, todo funciona precioso y entregamos en tiempo récord y entregamos súper bien. Acá tenemos que resolver el problema de que los clientes nos van a querer cambiar por el mismo medio que nos compraron. Y hoy tal vez estamos viviendo todos un gran problema, y es que por un medio telefónico o por mail o a través de un call center tengo que concretar el cambio cuando me vendiste súper rápido y súper fácil, y ahora cambiar es un problema. Entonces, sí creo que hay que empezar a trabajar en modelos operativos, sobre todo en automatizaciones, para resolver que los clientes puedan devolver o puedan cambiar los productos. Y acá algunas de las cosas que yo veo que son de las que de alguna manera le pegan directamente a la operación. La operación, para gestionar justamente esto, requiere recibir el producto y verificar, porque si me están devolviendo algo usado, algo roto, algo que no está en las condiciones que me tienen que devolver, yo no puedo hacer la entrega del segundo producto. Reemplazarlo. Si me lo están devolviendo porque compraron algo pero vino con una avería, ahí tengo que ir al proceso después para ver justamente cómo puedo afinar para que eso no llegue a pasar. Pero ya tengo que tener en mi proceso previsto que me van a devolver mercadería, porque es así. Es así, en moda, por ejemplo, el 20% de lo que se vende se cambia. Por un tema de fit, principalmente. Después, esa mercadería que entra, la tengo que disponer lo más rápido en mi inventario para poder volver a venderla, porque de nada me sirve quedarme con algo en una caja negra que nadie lo ve. Entonces, tengo que prever un proceso que sea rápido y ágil para, bueno, se recibió, se validó, está ok, hago la nota de crédito, lo que tenga que hacer es reembolso y lo dispongo en el inventario automáticamente. Y ese inventario, si está conectado, otra vez lo dispone para la venta. Comunicación con los clientes es fundamental para minimizar también su ansiedad respecto a qué está pasando con su nuevo cambio, y después, justamente, el análisis, ¿no? O sea, todo esto, si lo tengo de alguna manera documentado, puedo hacer análisis de qué está sucediendo, ver las métricas, cuáles son las que tengo, dónde está el problema, cómo entregué, por qué me lo están devolviendo, por qué me lo están cambiando, ¿sí? Ni que hablar que esto, insisto, son procesos que los puedo tener en un papel o los puedo tener a nivel de empresa, pero si los puedo de alguna manera llevar a nivel de integraciones de sistema, es ideal. Idealmente tienen que estar integrados con los sistemas. Porque desde mi perspectiva, todo lo que sea la gestión de cambios es el próximo dolor de cabeza que vamos a tener todos los que vendemos online, si no lo automatizamos de alguna manera o si no vemos la forma de generar algún sistema o alguna plataforma que nos permita automatizar esto, porque hoy si yo compro un viernes de tarde hasta el lunes a la mañana no tengo resuelto. No tengo forma. Salvo que lo compre en una plataforma como Mercado Libre, hoy, online, y si me equivoco que alguno de los presentes me lo diga, pero yo no encuentro hoy una forma para cambiar algo si compraste en un horario y querés cambiarlo en un horario que no sea un horario de oficina. Siempre necesitas un ser humano que comience ese camino para habilitarte a vos a hacer o la nueva compra o la devolución o que te dé la etiqueta para mandárselo al courier, y después está que tenga la suerte, como tienen algunas cadenas, de tener tiendas físicas donde el cliente puede cambiar. Y eso es una ventaja, es cierto, es una ventaja. Quienes tienen tiendas físicas tienen una gran ventaja para el tema de los cambios. Pero no tiene que ser, esto para mí no tiene que ser un juego exclusivo de quienes puedan hacerlo, sino que tiene que ser para todos los que lo necesiten, porque todos venden online y no todos tienen tiendas. Y acá un poco lo que les venía diciendo. Hay muchas cosas de las que se hablaron. No sé si fui rápido, si fui lento, ya perdí noción del tiempo, pero creo que va muy bien. Hasta demasiado bien. Pero acá hay que animarse, cada negocio tiene su propia receta. O sea, no esperen que venga Gonzalo acá a decirle hay que hacerlo así y esta es la solución mágica que funciona en todos lados, porque no existe la solución mágica. Lo que yo les doy es un poco de experiencia de procesos que he vivido en varias empresas del retail, pero sí hay algo que aplica a todos, que es justamente tener objetivos de eficiencia. O sea, yo no puedo trabajar sin tener un contrato interno de servicio. Es decir, ¿qué espero que mi cadena de suministro realice? ¿Qué espero que mi logística haga? ¿Cómo tiene que darse para poder de alguna manera ajustar esos tiempos? Entonces acá tenemos que hacer una introspección, mirar la cadena de suministro, justamente ver dónde está esa restricción que hace que hoy no sea eficiente, o potenciar aquello que me hace eficiente y ver si lo puedo sumar más tecnología para mejorarlo. Como decía Julio, no todo se trata de tecnología. No todo se trata de tecnología. Acá tenemos que analizar justamente los procesos.
y trabajar sobre ellos. Y si no tengo procesos o si no lo tengo documentado, lo primero que hay que hacer es salir a documentar esos procesos. Porque ahí es donde vas a poder ver justamente dónde es que está la posibilidad de entregar o mejorar tu entrega. Lo de las métricas está ahí, el personal, ni que hablar. Acá es un tema cultural 100%, pero que tiene que ver con el equipo que trabaja en la preparación de pedidos. Muchos retailers que sobre todo no venían del alto tráfico de venta online, cuando pusieron canales de venta online, donde más sufrieron fue en la gestión de los equipos. En la gestión del equipo del punto de venta, que antes estaba acostumbrado a que entra un cliente por la puerta, lo atiendo, le despacho lo que quiere y se va. Y ahora de repente viene un tipo con el celular y me dice, vengo a levantar esta orden de e-commerce. Entonces ese me está disrumpiendo lo que era mi forma de trabajo. Y esa persona de alguna manera tiene que ver también comprometida, porque es tan importante el cliente que entra a comprar algo que no sabe o que lo tiene visto, como el cliente que ya compró y viene a retirar algo, porque ese cliente es el que, como les decía, te puede terminar comprando una segunda unidad o podés fidelizarlo de otra manera con una experiencia completa de compra. Entonces es importante que justamente todas las áreas de la empresa estén alineadas con este modelo operativo. ¿Sí? Desde atención al cliente. O sea, atención al cliente también. La típica, transformaste y te creciste en e-commerce y tu departamento de atención al cliente, que antes solo llamaba para preguntar si hay una sucursal abierta, ahora te están llamando para preguntar si pueden cambiar un producto. Entonces, ni que hablar que tenemos que alinear esos departamentos y esos equipos para que colaboren en ese modelo. Y lo que vengo repitiendo también, monitorear. O sea, esto, los que venden online saben que se trata de métrica, ajuste, prueba, ponerlo en funcionamiento y otra vez. Y es una iteración constante. Y la buena noticia es que con los procesos es lo mismo. O sea, no hay nada distinto acá. Esto es, hoy lo hacemos bien y estamos adaptados a un modelo de trabajo o a una tendencia de compra de nuestros clientes. Y mañana esa tendencia cambia. A mí me gusta mucho el comercial de Mercado Libre, que es como que, bueno, ahora sacaron, la tendencia es basket. Entonces todos venden basket, todos trabajan con cosas de basket y todo el equipo se chipea para trabajar orientado a productos de basket. Pero la tendencia cambia. Y así como cambia la tendencia en lo que está de moda, también cambia la tendencia en el patrón de compra. Y nosotros lo vivimos más que nunca. Todo el e-commerce lo vivió. O sea, realmente cambió la tendencia. Entonces, si no volvemos a eso de tener la capacidad de adaptarnos, realmente nos va a costar mucho o vamos a estar regalando un gran cacho de mercado a otras personas que realmente lo quieren hacer y lo hacen bien, porque hoy yo creo que e-commerce lo que tiene también es que le quitó eso de la posición dominante de mercado. Hoy ya creo que cualquiera que haga las cosas bien en e-commerce puede llegar a ser líder. Y muy rápido, no necesitan 30 años de carrera como necesitaba un e-commerce de la calle para posicionarse como el líder en este tipo de productos. Entonces, insisto, acá hay que hacer las cosas realmente bien. Se me fue un poco para atrás la presentación. Acá hay que hacer las cosas bien y pensar justamente en desarrollar modelos de trabajo y con foco sí en la automatización, pero cuando les vengo a hablar de automatización no les digo que van a tener que poner un robot. Lo que digo es que vamos a tener que ver la forma de conectar sistemas. Ese es lo más sintético que les puedo decir. Automatizar no se trata de poner a ChatGPT a sacar ventas o a inteligencia artificial a hacer cosas por nosotros. Automatizar se trata de conectar sistemas, analizar nuestros flujos y ver qué pueden hacer esos sistemas de forma automatizada, pero les cuento algo que nunca no. En Uruguay es muy difícil de hacer, que es automatizar el ir a buscar el producto, agarrarlo, ver que sea el producto que me compró el cliente y ponerlo dentro de una bolsa. Sí es verdad que hay tecnología que lo hace, pero estamos hablando de que eso probablemente acá la mayoría de nosotros no lo vamos a poder hacer. Entonces, eso, que es lo físico, tiene que ser el disparador para todo lo que sucede después. Si yo voy, agarro un producto, tengo que tener un sistema que cuando agarro ese producto se conecte con todos los demás sistemas, me baje el stock, lo facture, le diga al e-commerce que ya lo preparé y si es posible me dé la etiqueta. ¿Ah? Y no estoy hablando de cosas mágicas que existen en otros países, eso existe acá en Uruguay. ¿Sí? Ese tipo de sistemas existe acá. Bueno, y para cerrar, algunas de las cosas, de las consideraciones al final, es eso. Innovar es justamente adaptarse a las necesidades del mercado. O sea, sí se precisa mucho esfuerzo, pero entender al cliente, como decía Julio, también es eso. Entender al cliente y entender que ese cliente hoy quiere una cosa y mañana puede querer otra totalmente distinta, ¿sí?
que probablemente esta ola que estamos viendo de crecimiento de e-commerce va a desembocar en una necesidad de personalización y en una necesidad de experiencia humana que va a volver a traer al público de donde se fue. Los clientes van a ver la compra en físico como una experiencia mucho más enriquecedora que la compra online. O sea, generamos un hábito, sí, se genera un hábito, pero seguramente esos clientes que se fueron van a volver, pero van a volver justamente entendiendo la omnicanalidad. Y si los clientes las terminan entendiendo y nosotros no, perdimos el juego. Lo perdimos. Si el cliente termina entendiendo que él puede comprarme en cualquier canal y hacer sinergia entre esos canales y yo no entiendo eso, realmente voy a perder. Voy a perder la posibilidad de venderle más o de capturar a ese cliente para que trabaje conmigo. Automatización, integración de sistemas, un poco lo que hablábamos. Y en esencia es eso. Mi consejo para esto es que se trata de ajustarse, de entender la logística como el músculo que fideliza al cliente después de que compra, porque podemos hacer mucho marketing, podemos hacer mucha tecnología para venderle y podemos lograr la mejor experiencia de venta. Pero si nuestra logística o nuestro fulfillment no es bueno, ese cliente no nos va a comprar más. No nos va a comprar más por más que haya un equipo de marketing el mejor del mundo. No va a volver a comprar porque la experiencia fue mala. Entonces hay que tener en cuenta eso, justamente. El éxito, por lo menos para mí, va en hacer sinergia entre que todo lo que hizo bien el equipo de marketing desemboque en una experiencia que esté a la altura de lo que generé de expectativa en ese cliente. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Verus Calugo. Yo trabajo en Fenicio en el área de Digital Strategy. Yo formo parte de un equipo que acompaña a nuestros clientes en todo el proceso de estrategia de marketing digital. Tenemos mucho foco en lo que es el desarrollo de distintos canales de comunicación, principalmente en lo que es Meta y Google Ads. Y a su vez tenemos como distintas patitas y una de esas es justamente lo que vamos a ver hoy, toda la parte de reportería de lo que hacemos en nuestro e-commerce, sobre todo a nivel de comunicación y el rendimiento de esas acciones que vamos trabajando. La idea hoy un poco es darles como algunos tipsitos basados en nuestra experiencia, en lo que hacemos en el día a día, incluso a largo plazo, mensual, semanal y diario, con cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo arranco esto? Ahí va. Esa era la foto que acompañaba mi presentación. Bueno. Muy bien. Algunos de los puntos que vamos a revisar hoy. En principio, entender diferencias entre KPIs y métricas. No son lo mismo y es importante entenderlo para poder empezar a analizar la información que se genera en nuestro e-commerce y a partir de nuestras campañas. De ahí damos un pasito a entender o por dónde empezar a entender cómo vamos a medir el rendimiento de nuestro e-commerce. De vuelta, todo esto es basado en nuestra experiencia y también es muy relativo al tipo de empresa en la que estamos, el rubro en el que estamos. Luego la contextualización de los datos, que va a ser clave también para entender si lo que estamos haciendo, los resultados que estamos teniendo son buenos o son malos, básicamente. Luego el monitoreo continuo de lo que estamos haciendo, del resultado y de la performance en general de nuestro e-commerce. Entonces, métricas, KPIs, ¿cuál es la diferencia? Lo primero es entender que, bueno, las métricas son datitos cuantitativos, es data pura y dura, y los KPIs son datos que ponemos en un contexto que nos van a ayudar a entender un poco el progreso que tenemos de cara a un objetivo de nuestra empresa. Un objetivo meramente estratégico. Como para verlo un poquito más bajado a tierra, los KPIs lo podemos plantear bajo objetivos SMART. El típico objetivo SMART de que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que estén también trazados dentro de un tiempo específico para nosotros poder también entender, ¿estamos llegando o no estamos llegando? Luego las métricas nos sirven para medir el rendimiento de algo, pero pueden ser números aislados que
de vuelta. Es importante tenerlo todo en un contexto para que puedan significar algo para mi reportería o mi análisis en el día a día o en el mes. Un detalle o algo importante, y si voy muy rápido me hace señas y yo le bajo 2 cambios, pero un detalle muy importante es que no está bueno tener millones de KPIs porque empezamos a perder el foco. Empezamos a ver tasa de conversión, empezamos a ver el retorno, la inversión, el otro, que si me hacen clic, que si el engagement de Instagram. Y a lo mejor todos esos KPIs que estoy planteando no son necesariamente los más relevantes para mi empresa. Entonces, en el día a día, sobre todo en el día a día, está bueno tener 2 o 3 cositas que me ayudan a tener como esa alerta de que lo que estoy haciendo viene bien, para yo poder hacer, cuando llego y me siento en mi puesto de trabajo, un monitoreo rápido de lo que estoy trabajando. Entonces, ese, desde mi perspectiva, es como el primer tipcito, tener 2 o 3 cosas en la mira que me ayuden a entender que lo que estoy haciendo, que lo que estoy trabajando, viene funcionando. Entonces, ¿por dónde podemos empezar a medir el rendimiento? ¿Cuáles consideramos también que pueden llegar a ser como esos KPIs o esos indicadores claves que me ayuden como a entender bien rápido qué es lo que está funcionando? A ver, no veo. Muy bien. Oh, muy para adelante, perdón. Ahí va. Lo básico siempre va a ser, por supuesto, para todos, o por lo general, la venta. ¿Cuáles van a ser tus ventas, tus ingresos, tus transacciones? Tener en cuenta o tener bien monitoreado el datito, poder ver de forma diaria, semanal e incluso durante los últimos 7 días cómo viene evolucionando la venta y cómo mis acciones que voy trabajando vienen afectando esa venta. El tráfico y la tasa de conversión. El tráfico siempre va a ser una métrica o un KPI fundamental para el e-commerce. Si no entra gente y si a su vez ese tráfico no me convierte o no ejecuta las acciones que yo necesito para mi sitio dentro del e-commerce, capaz que no es el mejor tráfico, no es la mejor audiencia a la que estoy llevando hasta mi e-commerce. Entonces, por eso está bueno también poder tenerlo monitoreado en el día a día y entender cómo se van comportando. Y entenderlo a partir de un datito que esté bien relacionado con mis resultados finales. En este caso, planteamos también un poco la tasa de conversión, porque primero es como la métrica más universal de cara a lo que es el e-commerce, y segundo también me habla mucho de un comportamiento dentro del sitio, bien general y como muy amplio dentro de todo. Y luego la inversión en medios, sobre todo cuando tenemos una inversión bastante fuerte o es parte, lo que trabajamos en medios digitales representa un porcentaje importante del tráfico que llevamos al sitio. Entender cuáles son los retornos que me están dejando esas inversiones, cuáles medios me vienen funcionando como un poco mejor, también como para poder optimizarlo y poder actuar de una manera rápida en el caso de que veamos que no está rindiendo. O que también podamos demostrar de una forma rápida cómo viene la inversión en medios digitales de mi e-commerce. Un tipcito, y vamos a tener como varios de estos porque en realidad cada quien tiene como su forma de analizar, cada quien trabaja con distintas herramientas, pero creo que hay comportamientos o cosas, más bien como rutinas, que te ayudan a ser un poco más eficaz también en la forma en la que evalúas tus datos. En nuestro caso, usualmente solemos trabajar con periodos cortos para analizar cómo viene evolucionando o cómo venimos en cuanto a resultados en nuestro e-commerce. Normalmente, o el ejercicio que se hace por lo general es comparar año contra año, marzo del 2023 contra marzo del 2022. Pero la realidad es que pasaron un montón de cosas en marzo del 2022 que quizás no lo estoy teniendo tan mapeado cuando estoy comparando un año contra otro. Entonces ahí quizás me estoy perdiendo una parte de la película o estoy ignorando una parte de la película y puedo estar juzgando mal mis datos. Y empezar a ejecutar cambios en campañas, en la comunicación, a disparar email marketing como loco y a lo mejor no es necesario. Quizás
o cuando empezamos a analizar periodos más cortos, como por ejemplo últimos 7 días, en los que podemos ver un comportamiento un poquito más quizás estable dentro de nuestros datos, podemos accionar de una forma un poco más consciente sobre ajustes que tenemos que hacer a nivel de campañas, si es necesario trabajar algún email marketing, alguna comunicación extra para, no sé, tenemos la campaña de vuelta a clases, entonces ahí vemos que de repente nuestros retornos vienen mal. Entonces, entender en dónde podemos hacer algún ajuste a partir de esa comparación de últimos 7 días. Bien. Parte de esto, de también poder monitorear en periodos cortos, nos ayuda a poder tener también un monitoreo continuo y más a corto plazo de lo que venimos trabajando. Obviamente todos siempre queremos tener o esa perspectiva un poco más amplia de un mes completo, de poder ver la evolución, y es totalmente válida, pero en la diaria justamente este tipcito o esta bajada un poco más corta nos ayuda a tener como un contexto un poco más sólido para ejecutar cambios. Eso también nos lleva a un punto de entender o poder poner nuestra data, como hablamos un poco al inicio, en un contexto. No existe o no hay forma de que podamos medir y entender bien nuestros resultados si no organizamos la data y la ponemos o intentamos entender qué pasa alrededor de esos números. ¿Por qué de repente la venta de este año fue mejor que la del año anterior? La gente está saliendo más, la gente está saliendo menos. Son cosas que suenan bobas, pero que sin duda nos van a ayudar a poder entender un poco mejor lo que está funcionando o lo que no. Incluso, algo que hablaban antes, cómo vienen mis entregas. O sea, estoy siendo lo suficientemente bueno, lo suficientemente eficaz para entregar, estoy teniendo stock dentro de mi sitio, el país también, cómo está la economía, la gente cobró, no cobró. Son cositas que ayudan también a entender el resultado de lo que venimos trabajando. Algunas métricas o KPIs que yo he planteado, que me trae un poco para también darles como otras herramientas u otras cosas que nosotros también trabajamos mucho y que nos ayudan a entender cómo viene funcionando todo, más allá de estas 3 métricas que monitoreamos KPIs que monitoreamos de forma diaria, para también tener como una visión un poco más amplia y que también nos van a ayudar a reportar a nuestros gerentes, a nuestro equipo, que es importante que tengan el contexto, o incluso para nosotros mismos, para poder impulsar las distintas cosas que creemos que tienen potencial o que en definitiva son importantes para nuestro negocio. Entonces, acá vamos a ver las métricas o los KPIs divididos o planteados en distintos niveles. Es una forma que me parece un poco más interesante para entenderlo. Y empezamos por el sitio, cómo la gente llega a mi página web, cuáles son las principales fuentes de tráfico. La principal fuente de tráfico es todo lo que hago a nivel de pauta, es Facebook, es Google Ads, o entran más que nada por fuentes orgánicas, o el email marketing es lo que me despeja todo, y es justamente ahí donde tengo que apostar un poco más. Es entender un poco cómo llega la gente a mi sitio. Luego el comportamiento de los usuarios cuando navegan mi sitio. ¿Qué hacen? ¿Hacen scroll? ¿No hacen scroll? ¿Están pendientes solamente de los banners que están en el slider, como en la página principal? ¿Cuáles son las creatividades que son más interesantes para mis clientes? ¿Qué tipo de comunicación dentro de lo que está en el sitio les interesa más? ¿Cuáles son los productos que más ven? ¿Cuáles son las categorías que más visitan? Todo eso es parte del comportamiento del usuario dentro del sitio y que para mí va a ser relevante para poder hacer mejoras o seguir potenciando eso que ya sé que me funciona. Luego las páginas más vistas y aquellas con mejor conversión. Y ahí hay una diferencia importante porque no necesariamente lo más visto es lo que más o lo que mejor me convierte. Entonces, jugar con esa mezcla de páginas más vistas, de las páginas más interesantes, pero también aquellas cosas que si empiezo a mostrar un poco más, me ayudan a vender un poco más también. Entonces, el entender eso me va a ayudar a potenciar un poco
lo que vengo desarrollando dentro de mi sitio. Los dispositivos desde los que acceden. Y esto también es clave porque creo que es bastante genérico, o todos también entendemos que la gente suele visitar mucho más el sitio dentro o desde su teléfono, en el bondi, lo que sea. Pero también hay una realidad y es algo que nosotros vemos mucho dentro de nuestros clientes, y es que muchas veces la conversión se termina dando también en la compu. Entonces, entender eso, cuáles son mis principales dispositivos, desde donde me visitan y desde donde me compran, me va a ayudar a optimizar el sitio para que sea lo más amigable posible en las distintas etapas de compra o de visita del usuario. Y es algo que no se nos puede olvidar porque va a ser clave también para que el usuario nos vuelva a visitar o, en efecto, nos compre. Y la tasa de rebote. La tasa de rebote es como un numerito o un KPI que es bastante tricky porque es muy relativo. Como en realidad todos los datos que vamos a ir hablando son todos muy relativos, pero entender nuestro promedio para mí va a ser clave, entender el promedio de nuestra tasa de rebote, que hago un paréntesis y lo explico porque capaz que no es una métrica con la que todos estamos como muy familiarizados, pero básicamente me habla de el interés que pueda llegar a tener la gente en mi sitio. La tasa de rebote te habla de, bueno, la gente entró a mi sitio, hizo scroll o no, y se salió. O puedo llegar a tener una tasa de rebote un poco más baja si empiezan a navegar por mi sitio. Pero entender este dato nos va a ayudar a trabajar mucho mejor el contenido, a trabajar también de una mejor forma en las campañas y las audiencias que tenemos para nuestro e-commerce, para la comunicación de nuestro e-commerce. Luego, a nivel de venta. Por supuesto, la venta y las transacciones es algo que constantemente hay que monitorear y entender por qué de repente podemos tener picos, por qué no, qué acciones tenemos, etc. Ticket promedio, para mí es clave, es básico, sobre todo de cara a las acciones. Cuando desarrollamos acciones de descuentos importantes, entender el ticket promedio y de repente cómo podemos acompañar o qué acciones podemos desarrollar para elevar un poquito más el ticket promedio, sobre todo de cara a acciones en las que tenemos descuentos que son buenísimos para el cliente, pero quizás para nosotros no tanto. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer para que ese ticket promedio no se nos desplome en un ciber, por ejemplo? El seguimiento del stock, y acá, o este en particular, es bien ponerse en la posición del usuario. Tiene que ser clave que si voy a desarrollar una acción y voy a llevar a toda la gente o todo el tráfico a una página que tiene 20 productos nada más, y esos 20 productos tengo solamente, hablando de indumentaria, talle S y XL, nadie me va a comprar, porque no hay una variedad de opciones para que el cliente navegue dentro de toda la poca oferta que le estoy dando, y ahí va a aumentar mi tasa de rebote, las campañas van a empezar a funcionar mal, por más que atomice a todo el mundo con email marketing, no voy a ver resultados. Entonces el stock, sobre todo cuando tenemos acciones y comenzamos a comunicar esas acciones, es súper importante. Los productos más vendidos. Los productos más vendidos, o entender nuestros productos más vendidos, también se acompaña incluso del seguimiento del stock. Si tengo productos que están rompiendo todo y que son mis killers, tienen que estar todo el tiempo en mi sitio, tengo que estarlos mostrando todo el tiempo. Y probablemente tengo que desarrollar alguna comunicación particular para esos productos, porque seguramente son productos que también me dejen bastante plata o me ayuden justamente como a potenciar un poco más la comunicación, ¿no? Los productos con mejor tasa de conversión, analizar y entender cuáles son los productos que, de vuelta, quizás no se ven tanto, pero se venden bien en esa relación de venta y visualizaciones o tráfico hacia ese producto, me va a ayudar a justamente tener como ese listado de productos que son atractivos para la gente que me visita. A de repente posicionarlos dentro de mi listado de productos, dentro de mis categorías, en una posición que sea como un poco más visible, para que la gente también pase por ellos, los empiece a ver, los empiece a navegar, y quizás no son esos los que terminen comprando, pero son productos ganchos que resultaron interesantes y que me ayudaron a concretar alguna otra venta. La
frecuencia de compra de mis clientes, en principio para entender también qué tanto potencial tengo con clientes que son bastante fieles y qué otras cosas puedo ofrecerles y qué puedo darles como para que se mantengan dentro de mi e-commerce, y qué hago con esos clientes también que me compraron una sola vez y estaría bueno que vuelvan. Y a lo mejor, si tuvieron una buena experiencia en todo el proceso, desde A hasta que lo abrió en su casa y se lo probó o lo usó, ¿qué hago para volverlos a traer? Entonces, por eso también es importante tener en cuenta la frecuencia de compra. Luego, el rendimiento de mis categorías, que va un poco también relacionado con el tema de productos más vistos, y las colecciones más vendidas, bien sea o colecciones o temporadas. Tenerlo en cuenta también para poder desarrollar cosas o tomar cosas que hayan resultado interesantes de esas colecciones o de esos artículos en particular y poder desarrollarlos más adelante con otro tipo de productos. Luego, a nivel de campañas y comunicación, que esta en particular es algo a lo que nosotros le ponemos como mucho más hincapié en el día a día, y arrancamos, por supuesto, con la inversión de las campañas y el retorno. Seguirlo. Es fundamental poder entender qué está pasando con la plata que pongo en medios, bien sea a nivel de Facebook, Google Ads o a nivel de email marketing. Porque por lo general nos concentramos mucho en lo que son estas dos plataformas, pero nos olvidamos del mailing y del potencial tremendo que tiene el mailing y de todo lo que podemos desarrollar cuando también tenemos una base de datos que está buena. Y ahí viene también la tasa de apertura. Y esta sí es una métrica bien específica de lo que es el mailing, el entender nuestros promedios a nivel de qué tanto abren las comunicaciones, si hacen clic en las creatividades, en los banners que trabajo. Entender la calidad de la base de datos va a ser fundamental para que podamos trabajar también mejores comunicaciones y específicas para ese tipo de segmento que estoy trabajando. La tasa de clic o CTR es una métrica importante para entender también la calidad del contenido que estoy trabajando. Es base para la calidad del contenido, la calidad de mis piezas. Y ahí puedo sacar distintas conclusiones que pueden ser un poco subjetivas, pero también me van a ayudar a optimizar lo que estoy trabajando. Si estoy siendo claro con el mensaje, si las creatividades tienen de repente mucho texto y quedó como todo muy entreverado y al cliente le complique un poco el entendimiento de la comunicación. Son métricas de vuelta que son importantes desde el lado como un poco más creativo, pero que nos van a ayudar a vender al final del día. Luego, la frecuencia, alcance e impresiones de nuestra comunicación, la frecuencia con la que le comunicamos a los clientes. ¿Cuál es el promedio de impactos a nivel de redes sociales o a nivel de Google Ads y demás que estoy teniendo con mis clientes? ¿Los estoy atomizando o puedo seguir potenciando esas campañas porque aún no he llevado mi mensaje la cantidad de veces suficiente como para que el mensaje quede claro? ¿A cuántas personas estoy llegando con mi mensaje? Son cosas que son importantes entender también de cara a las campañas para entender de repente el potencial o no que tienen esas campañas que tengo armadas. Tus campañas con mejor rendimiento, y ahí va a nivel de retornos, después también podemos entender la tasa de clics de esas campañas, la frecuencia de esas campañas y poner todos esos datos de vuelta en contexto para que nos quede claro o podamos entender qué comunicaciones vienen teniendo como un mejor rendimiento y son más eficientes para nosotros. Y eso también viene atado con las segmentaciones. El entender cuáles son los públicos que mejor nos funcionan nos ayuda a que, viene un ciber, ya yo sé a qué audiencias voy a trabajar. Ya sé a qué audiencias voy a atacar durante esa semana de ciberlunes. Y no tengo que inventar, no tengo que experimentar absolutamente nada. Entonces, por eso también la medición previa de nuestras comunicaciones, de nuestras acciones, va a ser fundamental para no tener que experimentar cuando vamos a acciones clave. Y luego, de vuelta, principales fuentes de tráfico y cuáles son las que convierten mejor. Las principales fuentes de tráfico también nos van a dar o entender esas métricas y esas fuentes nos van a ayudar a entender cuando tenemos acciones fundamentales,
a quién le tenemos que apostar, sobre todo si tenemos presupuestos acotados y no tenemos la capacidad de inventar mucho. Entonces, apostar justamente por aquello que ya sabemos que nos rinde un poco mejor. Luego, fui muy rápido, perdón. Este es más un recurso o viene un poco de la mano de nuestra rutina, de lo que trabajamos en el día a día, y es cómo analizamos nosotros los datos y de dónde tomamos esa información. Lo que vamos a ver en realidad es bastante básico, porque creo que sin entender como estas tres cositas, sí, es un poco más difícil dar un paso a herramientas un poco más complejas. Entonces, lo primero que hay que entender de cara a las métricas y a los KPIs, antes de pasar como un puntito un poquito más práctico, si se quiere, es que realmente, si bien siempre puedes preguntar, ¿y cuál es la tasa de conversión ideal? Es muy relativo, y es relativo a 1.000.000 de cosas. Empiezas por el rubro. No es lo mismo la tasa de conversión que pueda llegar a tener un supermercado, que muy seguramente la gente entre y compre, a la tasa de conversión que pueda llegar a tener una tienda de muebles, por ejemplo. Es muy distinto. O una tienda que se dedica a vender tecnología. Son procesos de compra muy distintos y hay que entender que el cliente entra, analiza, compara, ve videos en YouTube, le pregunta a la mamá, todo esto. O sea, es un proceso de investigación, de entender el producto, de comparar precios. Entonces ahí ya empiezan a variar tus principales KPIs y cuál va a ser como ese numerito ideal. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Varía por rubro y varía también por marca. Por el tiempo que va a llegar a tener mi marca en el mercado, la confianza que genere mi marca, incluso el sitio en sí, si me genera confianza, si entro y me parece que me va a llegar todo en todas sus piezas. Son cosas que, aunque no lo crean, de verdad influyen mucho en nuestros KPIs. Y luego, de vuelta, datos en contexto. No existe el análisis si no ponemos la información en un contexto y entendemos qué es lo que pasa alrededor de esos números. Entonces, herramientas. Las herramientas que nosotros usamos o en qué nos basamos y que son básicas para nosotros. Para e-commerce, a nivel de lo que es como el entendimiento global de todo, para nosotros, la base es Google, porque tiene toda la información en principio que necesitamos saber. Las sesiones o las visitas, los usuarios, la cantidad de usuarios que nos visitan, y ahora incluso cada vez más vamos a estar mucho más centrados en el usuario y en el comportamiento del usuario. Entonces Google Analytics va a ser como nuestra mano derecha para entender eso, incluso para entender el rendimiento de nuestras campañas más allá de lo que vemos en las plataformas. Luego, por supuesto, plataformas en donde corremos cada una de nuestras campañas y en donde ponemos nuestra plata. Y hay algo que en la oficina es como una especie de filosofía, si se quiere. Todos sabemos implementar campañas. Uno sabrá más que el otro, pero todos sabemos implementar campañas, y es porque en realidad no hay forma de que puedas hablar y que puedas analizar los datos si no entiendes cómo funciona la plataforma. Si no entiendes también cómo leer esa información, y el implementar, el conocerla desde adentro, también te da un poco de ese contexto. Del cómo también, qué puede significar un número o no. Entonces es fundamental poder entender las plataformas en las que estamos trabajando, más allá de Meta, Google Ads, incluso email marketing, para poder trabajar un reporte bastante eficiente y que podamos defender esa información con propiedad. Entonces nuestras siguientes herramientas son Meta y Google Ads, para tener toda la data de inversión, frecuencias, las impresiones, la cantidad de veces que estamos impactando a los usuarios. Y en el caso de que en sus empresas trabajen también toda la parte de email marketing, es importante que lo sumen al análisis diario. Que si hacen un envío puedan entender, o trabajan en alguna comunicación, puedan entender el comportamiento de los usuarios y de sus bases de datos en función de esa comunicación. ¿Qué tipo de comunicación?
Muchas gracias. No se escucha. ¿Sí se escucha? Ah. Hola. No estoy nerviosa. Que pueden entender el tipo de la eficacia de la comunicación que están trabajando en estas plataformas. Bien. Luego hay una herramienta. El loguito es como súper disruptivo, me encanta. Nosotros lo incorporamos recientemente como a nuestro proceso de análisis y de monitoreo y de seguimiento diario, porque es bastante sencillo de utilizar. Es bastante simple y es bastante rápido y es una forma de automatizar un poquito el proceso de seguimiento diario de lo que venimos trabajando. Se llama Data Slayer. Data Slayer. Ahí va. Es una herramienta que te permite traer información a una hojita de Google Sheet, el Excel de Drive, a través de una extensión de datos, y lo que hace es que armas la información que necesitas en función de, Google Analytics, Google Ads o Facebook, para que les muestro un ejemplo de cómo se ve un tablerito construido a partir de esta herramienta. Y esto básicamente, esto es un tablero construido, toda la información es ficticia, pero es un tablero construido para un cliente, por ejemplo, o de cómo trabajaríamos un tablero para un cliente específico. Lo que vemos en principio es toda la información del acumulado del mes. Por ejemplo, si fuera un tablero de hoy, desde el 1 de marzo al 27 de marzo, para ver también la información cerrada y no juzgar mal con respecto al año pasado, por ejemplo. Vemos lo que son las transacciones, los ingresos, la tasa de conversión, que está por ahí también, y luego los últimos 7 días con la misma información para poder compararla y tener como esa microevolución o entender un poco qué ha venido pasando, y después la información de mis herramientas, o mis herramientas publicitarias, por decirlo de alguna forma. Lo que es Facebook, Google Ads, con mis KPIs principales, es decir, la inversión y el retorno, no mucho más, no necesito mucho más para este análisis. Y acá se ve capaz que un poquito desordenado. Acá es muy difícil que podamos entender qué es lo que está pasando porque no me estoy comparando con nada. Un montón de números que no me dicen nada. Si lo ve mi jefe, no lo va a entender. Entonces, una forma de poder tener o poder sacarle provecho a esta herramienta es justamente poder organizar un poco esta información y de vuelta, Data Slayer lo que nos permite, y no es publicidad, se lo juro, porque sentí en algún momento que estaba hablando en plan publicitario de cero publicidad. Pero si no la identifica, es más difícil. Pero Data Slayer nos ayuda mucho a hacer mucho más ágil ese seguimiento diario, esa construcción del tablero que veíamos antes y poder unificarlo luego en un cuadrito como este en el que con colorcitos ya yo sé que algo viene bien o viene mal. No necesito mucho más. Si algo viene mal, voy a entrar y voy a ver, me está cayendo la tasa de conversión. Hay que ir y revisar qué es lo que está pasando con mis campañas porque está cayendo la tasa de conversión. Entonces, este tipo de recursos, el poder tener unificada la información en tableros que sean como un poco más sencillos, si bien existen como un montón de herramientas y de cosas que son un poco más costosas, esto los puede ayudar muchísimo a poder tomar una decisión rápida o poder tener en el tintero, hoy sí o sí tengo que revisar qué es lo que está pasando, en dónde vienen cayendo mis ingresos, por qué. Es gratis. Es re gratis. Pero los va a ayudar muchísimo como a este monitoreo diario, sobre todo si tenemos más de una marca o más de una cosa para monitorear en el día a día. Bueno, eso fue todo. Nunca sé cómo cerrar estas cosas. Gracias, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenés una empresa y querés aumentar tus ventas? ¿Buscas administrar mejor tu negocio?
¿Te gustaría optimizar los procesos y la forma de trabajo de tu MIPYME? Llegó el momento de ponerse en modo digital. Creamos este programa para las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los departamentos del país. Sin importar dónde estés, con modo digital recibirás asesoramiento, apoyo económico, tutoriales, recomendaciones, becas y más. Te ayudamos a implementar nuevos canales de venta para llegar mejor a tus clientes. A través de nuestra plataforma web, te brindamos herramientas para organizar, planificar y manejar las diferentes áreas y recursos de tu empresa, guiándote para que puedas adaptarte a las necesidades actuales. Con este programa y la tecnología como aliada, llevarás a tu empresa a más, conociendo su realidad, identificando las necesidades y recibiendo asesoramiento personalizado. Estás a pocos pasos. Te invitamos a formar parte de Modo Digital. Actualiza tu empresa.